Grabando. Dale, no voy a cortar ya, no voy a cortar, yo la arreglo. Bendiciones para esa familia. Escucha mi testimonio TV. Te suelta que te suscriba, bendícenos, bendice otras vidas. Activa la campanita para que te lleguen todas las entrevistas. Hoy no me encuentro solo, estoy bien acompañado. Estoy aquí con mi esposa, la ministra de Liberación, Pamela de Aquino. Ministra, es un gozo, un honor, ¿verdad?, tenerte aquí en este hermoso canal. Para mí también. Dios le bendiga. Y Dios le bendiga a toda esa audiencia que nos ve y nos escucha. Que la paz del Eterno sea con ustedes y con sus familias. Aleluya, gloria a Dios. Ministra Pamela de Aquino, ¿dónde naces y cómo fue tu niñez? Bueno, yo nací aquí en República Dominicana, específicamente en Santo Domingo, la capital. Y también fui criada aquí en la capital. Ah, pues eres dominicana. Sí, soy dominicana. A mucho orgullo. Aleluya. Y mi niñez fue una niñez muy bonita al principio, cuando era pequeña. Tenía a mi mamá y a mi papá. Mi papá era médico, mi mamá era ama de casa. Se casó muy joven. Pero según fue pasando el tiempo, mis padres se convirtieron, ellos fueron cristianos. Porque mi abuela era cristiana. Desde que yo tengo uso de razón, mi abuela era cristiana. Y ella se los ganó para Cristo. Yo recuerdo que yo tenía como 5 o 6 años cuando ellos se convirtieron. Y la iglesia donde íbamos quedaba frente a la casa. Era una iglesia pentecostal. Y yo recuerdo que en ese tiempo todos los días había culto. Todos los días. Y mi mamá siempre nos llevaba. Yo recuerdo una noche. Voy a testificar esto porque quiero que la gente entienda que Dios marca a las personas. Amén, amén. Así No es. importa lo que la persona pase en el mundo. Hay personas que aunque usted la vea como la vea, están marcadas por Dios. Son de salvación. Son de Dios, aunque usted la vea como la vea. Es por eso que no podemos juzgar la apariencia de la persona, ni decir este es de Dios y aquel no es de Dios. Porque el cielo es de Dios y Dios es el que sabe a quién le da entrada en su cielo y a quién no. Gloria a Dios. Y yo recuerdo, yo tenía 5 o 6 años y yo oía de Dios en la iglesia, pero yo no sabía quién era Dios. Yo solamente oía y cantaba los coros. Y mi mamá esa noche, eran como las 7 de la noche y al lado de mi casa había un colmado. Y ella me dijo, ve y compra unos chocolates. Cuando yo bajé, había luna llena, recuerdo como hoy. Y cuando yo miré la luna, la imagen de Jesús estaba en la luna. Wow, gloria a Dios. Fue la primera vez que yo vi a Jesús. Y lo vi sentado en un trono, con una corona, con una espada, y su ropa tapaban sus pies. Y era una cosa impresionante. Yo miré a todos los lados a ver si alguien veía lo que yo estaba viendo. Y no había nadie en la calle. Wow. Nadie. Y cuando yo subí a mi casa, yo no sabía, yo no sabía quién era Jesús, pero cuando lo vi, sabía que era Él. Sabía que era Dios. Conexión divina. Wow. Y le dije a mi mamá, mami, pasó esto y esto. Y mi mamá no me creyó, pensó que yo tuve un sueño la noche antes o algo así. Pero cuando yo se lo conté a mi abuela, que sí era cristiana, mi abuela me creyó. Y mi abuela entendió, y mi abuela me dijo, Dios te marcó para algo. Wow. Ese día yo entendí que Dios era real. Y desde ese día comenzaron a pasar cosas en mi vida que a otros niños tal vez no le pasaban, pero a mí me pasaban. Con el tiempo mi papá, él era médico y decidió emigrar a Estados Unidos y se fue
A los 8 meses se va mi mamá. A todo esto ya yo tenía 8 años. Y el más pequeño de mis hermanos, que éramos 5, en ese momento tenía 2 años. Wow, eran 5, Iván era prácticamente en escala. Poderoso Dios. Sí, nos llevábamos de 2 años, 1 año y pico, así. Y cuando ellos se fueron, nos dejaron con mi abuelita. Hasta ahí todo estaba bien. Mi mamá venía cada 3 o 6 meses al país. Pero con el tiempo empezó a haber problemas entre mis padres en Estados Unidos. Hasta el punto que se separaron. Y ya la familia que era bonita, porque le voy a decir algo, hermanos, miren, en ninguna familia donde Cristo no es el centro, ni hay paz, ni hay unidad, ni hay familia bonita, habrá apariencia. Eso es amén. Pero no realmente felicidad, no realmente unidad, no realmente paz ni gozo. Todo es ficticio donde el centro no es Jesucristo. Porque dice la Biblia que solo Él nos puede dar la verdadera paz. Así es. Solo Jesucristo. Y cuando esto pasó, nuestra familia se desintegró completamente. Ya papá nunca más lo vimos. Ya mamá se quedó sola en Estados Unidos. Pasó mucho trabajo. Y nosotros también pasamos mucho trabajo aquí. Al punto que nosotros crecimos, pero crecimos deprimidos. Crecimos, cada cual manifestaba la depresión de forma diferente. Por ejemplo, yo manifestaba la depresión porque nos pasamos por muchas cosas. Y una de esas cosas fue que, por lo menos a mí me tocaron hasta una persecución hasta el punto de violación. Y como cuando mi papá aún no viajaba, a él le gustaba la brujería. Entonces yo me crié mirando eso. Mi papá en la casa, él hacía maní, él llevaba gente que se montaba. Vamos, permiso que le interrumpa, ministra, a aclararle a la audiencia, ¿verdad? Porque este video va a caminar el mundo completo. Es un maní en nuestro país. Es una fiesta que le hacen a los demonios. Que el Señor los reprenda. Bendito Dios. Exactamente. Y él llevaba personas a la casa que le echaban baño a la casa, que lo consultaban a él en la misma casa de nosotros. Y también nos llevaba a altares. Cuando él quería consultarse, él agarraba a uno de nosotros o a dos. Nos decía, vamos allí, y era a un altar de consulta de brujería, hermano. Wow. Él agarraba a los hijos y lo llevaba también donde el brujo. Sí, pero era como para que mi mamá no sospechara. ¿Para dónde él iba? Ajá, exactamente. Entonces, allá, yo crecí viendo eso. Allá los demonios se le manifestaban a la pitonisa y comenzaban a hablar con mi papá. Incluso algunos de esos demonios nos llegaron a pedir, le decían a mi papá, dame eso. Wow. Si tú lo que quieres es dinero, dame eso. Y mi papá como que no quería. Y cuando le decía, porque los padres no debe de ser así. Pero algunos padres tienen debilidad con ciertos hijos. Referencia. Sí. Eso, como me interrumpa, lo vemos bíblicamente, ¿verdad? Porque Jacob tenía debilidad con José. Esa es la palabra que le hizo una túnica de color, o sea, marcó a José como un hijo preferido. Y eso trajo una persecución en esa familia y en la vida de José, ¿verdad? Sea los padres un buen consejo para que tengan a sus hijos en un mismo sentido, o sea, ámenlo igual a todos. Amén. Sí, exactamente. Y yo recuerdo que
cuando él a veces, él como relajando, yo digo que era relajando, no sé si en su corazón estuvo, porque mi papá falleció, le decía, pero cojan a esa, y ellos decían, no, esa no. Wow, estamos hablando de que en la casa del brujo, el brujo quería a tu otra hermana, Y a otro hermano que yo tenía. pero que yo tengo. nunca te eligieron a ti. No, Pero tu papá le decía que te iba a vender a ti. ajá, cojan esa, porque ellos le decían que era como para que trabajara para ellos. Ya en ese tiempo yo tenía 9, 10 años, cuando él nos llevaba ahí. O sea, antes él iba y nos llevaba, y cuando él venía de Nueva York, antes de separarse de mi mamá, también él iba a esos lugares, porque él creía mucho en eso. Ya él estaba descarriado, miren, para que ustedes vean, hermano, a dónde te lleva el enemigo cuando tú te apartas de Dios. Él volvió a lo mismo que él hacía antes de conocer a Dios, porque eso él lo hacía antes de conocer a Dios también, pero ya a una escala mayor. Ya mi padre tenía pañuelo que se lo amarraba en la cintura y se desaparecía. Él se desaparecía. Wow. Con oraciones. Y él tenía muchos secretos. Él era un hombre que guardaba muchos secretos. Pero como él era un poco abierto con mi hermana y conmigo, y nosotras llegamos a ver varias cosas. Y cuando él relajando le decía, cojan esa, ellos decían que no, que a mí no, que le diera a la otra, que le diera a mi segunda hermana, a mi hermana, la que me seguía a mí, la que me seguía a mí. Y así fue pasando el tiempo, pero eso es por parte de mi papá, porque por parte de mi mamá, eso era tremendo, eso era una cosa terrible. Eso era metresa por todos los lados. Brujería también. Y exactamente. Wow. Porque mi bisabuela, de parte de mi mamá, era bruja, tenía altar. Poderoso. Benitra dice que tuvo la oportunidad, ¿verdad?, de ver algunas cosas de las que hacía tu padre. ¿Nos puede contar una de esas cosas? Oh, bueno, nosotros nos íbamos allá a la finca, mi abuelo tiene una finca, y en la finca de mi abuelo el camino era un poco, era oscuro, porque no había iluminación. En la finca no había luz, era como, no sé cómo era, si era con batería, pero no había en ese tiempo alambrado energía eléctrica. Ajá, no había energía eléctrica en la casa. Poderoso Dios. Y cuando nosotros íbamos a tener que entrar, era más de 1 kilómetro para adentro que teníamos que entrar, y teníamos que entrar a pie caminando. Porque a veces nos íbamos para el pueblo y llegábamos en la noche. Y cuando entrábamos, yo le decía, papi, pero ¿cómo nosotros vamos a entrar? Si eso está demasiado oscuro y uno no ve el camino. Le decía, no te apures, que en la puerta no van a esperar. A lo que él le decía a la puerta era como una empalizada que hacían como medio kilómetro antes de llegar a la casa. Y cuando nosotros llegábamos ahí, mire varón, ahí había algo que le dicen aquí cucuyo. Sí, algo que le dicen luciérnaga. Y eso era como de ese tamaño. Normalmente no son así, son pequeñitas. Sí, son una cosa pequeñita. Y eso no esperaba encima de la empaliza. Nosotros abríamos la empaliza, mi papá la abría, y cuando la abríamos, ella empezaba a volar en el medio del camino y alumbraba como que era un bombillo, que nosotros veíamos hasta la piedrecita del camino, hasta llevarnos a la casa. Poderoso Dios. Wow. Hasta llevarnos a la casa allá. Y eso lo vi yo y lo vio mi hermana, y saben que lo que estoy diciendo es cierto. Cuando ustedes vean esa acción, ¿cómo ustedes reaccionaban? No, a nosotros no nos daba miedo porque estábamos con él. Y porque para nosotros era un insecto de la naturaleza. Era algo normal. Pero luego que uno ya crecía, que se ponía a pensar, pero eso no es normal. No es normal. Porque ya desde que nos llevaba a la puerta el insecto se desaparecía.
Dios mío. Así mismo. Wow. Y en esas ocasiones donde él se desaparecía, ¿algún día le contó a ustedes dónde era que él iba cuando se desaparecía? Porque si se desaparecía de un lugar, ¿verdad? Era para aparecerse en otro lugar. No, no. Lo que él tenía era un pañuelo que estaba trabajado por la 21 división. Lo que este pañuelo hacía era que tú no lo vieras a donde él estaba. Él no se trasladaba, simplemente que se volvía como invisible. Wow. Él te veía, pero tú no lo veías a él. Él se hacía invisible Ajá, a la pero presencia que estaba ahí. Wow. usted sabe que es un espíritu, es Claro, un demonio, sí, claro. son demonios lo que hacen a través de la oración que la persona no se vea. Wow. Muy fuerte lo que estamos escuchando aquí. En la boca de esta ministra, Pamela de Aquino. Bendito Dios. Suscríbete, activa la campanita, bendícenos y bendice otras vidas a través de tu canal. Escucha mi testimonio TV. Wow, ministra, pero ese tenía eso calladito, esa experiencia tan poderosa con su padre, bendito Dios. Wow. Ministra, su padre era profesional porque Sí. era médico, ¿verdad? Viajó a los Estados Unidos. Vemos que la persona detrás de la brujería lo que buscan es eso, ¿verdad? Estar bien económicamente, viajar. ¿Qué él buscaba? Si era profesional y viajaba a Estados Unidos. Bueno, lo que sucedía con mi papá era que él mismo se saboteaba. Explíquele eso a la audiencia, por favor. Esa Él relación. mismo se saboteaba porque yo entiendo que tú trabajas, pero tú no puedes. O sea, mi papá tenía una enfermedad y él era celoso demasiado. Entonces, al él tener, yo digo que era una enfermedad, pero sabemos que son demonios. Los demonios lo tenían, que él pensaba que con todo el que mi mamá hablaba, mi mamá le era infiel. Él dejaba su trabajo para acechar a mi mamá. Entonces lo terminaban botando de los trabajos. Entonces, usted entiende que esos celos lo llevaron a él a cubrir a los brujos. No. A él lo que lo llevó a acudir a los brujos era que él quería tener dinero. ¿Por qué? Porque su familia tiene dinero. Su familia está bien posicionada, claro, con trabajo y esfuerzo, no que le cayó del cielo, sino con trabajo y esfuerzo. Su familia está bien posicionada económicamente. Son gente de prestigio, gente de apellido. Entonces, una de las cosas por la que él llegó a esa etapa fue porque mi abuelo no quería a mi mamá para él. Wow. Mi abuelo no la quería porque mi mamá era de un barrio pobre. Y como ella era de un barrio pobre, no era profesional, tenía 16 años, ya mi papá a los 21 años, ya él estaba terminando su carrera de médico general y iba a empezar la especialidad de ginecobstetra, ginecobstetricia. Entonces, mi papá era el único hijo varón de mi abuelo. Mi abuelo quería continuar su apellido, ligándolo a él con una familia que estuviera a la altura de ellos, aparentemente. Porque el dinero no hace a una persona. Los valores hacen a una persona. Puedes tener mucho dinero y ser el ladrón más grande. Tú puedes tener mucho dinero y ser el brujo más grande. Tú puedes tener mucho dinero y ser el infiel más grande. O sea, el dinero no hace a una persona. Claro que no, la Biblia dice claramente que las bendiciones que Dios da, ¿verdad? Son las bendiciones que verdaderamente enriquecen. Cuando habla de que te enriquecen, esas son las bendiciones que te dan paz. Exacto. Bendito Dios. Ministra, wow, muy fuerte. Entonces, su madre se va, ¿verdad? Ya ustedes quedan solos en este país. Usted, como la mayor de los 5 hermanos, entiendo que se sentía comprometida, ¿verdad? Porque tengo un compromiso, aunque mi abuelita está, pero yo soy la mayor. ¿Cómo lidió con esa situación? Bueno, ya mi abuela era una señora de edad y ella sola no podía.
Entonces lo que mi madre hizo fue que contrató a otra señora de la iglesia y esa señora la ayudaba, una señora muy buena. Nosotros le tomamos mucho aprecio, mucho cariño, le decíamos tía. Luego, ya cuando mi abuela no podía cuidarnos, entonces ella se encargó de nosotros, aquella señora. Nos llevó a su casa y ahí ella nos atendía, nos cuidaba y nos llevaba a la iglesia. Porque yo pienso que todo era como un plan de Dios para que su palabra siguiera siendo sembrada en nosotros. Gloria a Dios. Mientras nosotros estuvimos con esa señora, todo estuvo bien. Después que nosotros salimos de la mano de las personas, de Dios, fue que empezó en realidad el caos en nuestra vida. ¿Cómo salen de la persona que buscaban de Dios? Bueno, mi mamá llegó, el hijo de la señora, como nosotros éramos 5, él entendía que era mucha carga para la señora. Y mi mamá tuvo que llevarme y dejarnos con una tía. Pero allá no nos fue bien, porque mi tía tenía 5 hijos también. Más nosotros que éramos 5, ya usted sabe, hermano, eran 10 niños que tenía mi tía y un esposo. 10 muchachos. ¿Y cuántas camas había en esa casa? Bueno, habían como 6 camas, me parecía a mí. No, habían 4 camas, pero eran 4 camas grandes. 4 camas grandes. Pero ahí empezamos nosotros a pasar mucho trabajo. ¿Por qué? Porque mi tía no sabía leer ni sabía escribir. La persona con la que mi mamá le enviaba el dinero, la mayoría de veces le robaba. Dios mío, padre, era un proceso por todos lados. Y nunca le enseñaba los recibos de lo que mi mamá mandaba. Entonces mi tía pasó mucho trabajo también, porque imagínese usted, Paro, 5 niños y que le recorten el dinero que le mandan para esos niños, más 5 que tú tienes. Mi tía no tenía ayuda. Entonces mi tía tenía que mandar a mis hermanos a vender huevos. Mis hermanos trabajaron en colmado, estando niños, limpiaban zapatos. Y hacían mandados por 5, 10, así. Y un sinnúmero de cosas para poderle ayudar a ellos. Wow. Yo cosía zapatos a mano, zapatos artesanales, cosía zapatos a mano. Gloria a Dios. Para ayudar a mi tía. Muy fuerte. Y le hacían creer a mi tía que era que mi mamá no enviaba suficiente dinero. Y no era cierto. Mi mamá matándose allá en Estados Unidos, hasta con 2 trabajos, para mandar dinero, y le hacían creer a mi tía que mi mamá no mandaba suficiente dinero. Pero entonces su tía no tenía contacto, o sea, con su mamá no hablaba por teléfono, nada de eso. No, en ese tiempo casi no se usaban los teléfonos. Wow. En ese tiempo era así en las casas que había teléfono, pero mi tía era una mujer pobre. Wow, pero era algo terrible. Tu madre mandaba el dinero para suplir, ¿verdad? La persona que recibía el dinero cortaba el dinero, o sea, se robaba un poco del dinero. Entonces, lo que llegaba a la mano de la tía de ella, que tenía 10 muchachos, no alcanzaba para mantener esos 10 muchachos. Entonces, se dio la obligación la tía de mandar a esos niños a la calle, ¿verdad?, a trabajar para poder sustentar esa familia tan grande. Sí, pero nada más no era a mis hermanos que ella mandaba, también a los hijos de ella. Era todo el mundo que tenía que buscársela, porque había que ¿Y usted llegó a vender huevos? No, mi tía no hacía eso porque nosotros éramos hembras. Pero nosotras la ayudábamos con el lavado, con el cocinado, con la limpiada de la casa. Cosíamos, como te dije, los zapatos. Pero ella nunca nos mandó a hacer trabajo forzado fuera de hogar. Gloria a Dios. Wow. Verdaderamente que vemos a la persona, ¿verdad?, y no sabemos el trasfondo de lo que la persona ha pasado para llegar donde Dios tiene a la persona posicionada. Hoy tenemos aquí una ministra de liberación que Dios usa grandemente, pero lo que ha pasado para llegar donde está no ha sido nada fácil. Te recuerdo que te suscribas, comparte,
bendícenos para que el canal siga creciendo. Sé parte de este crecimiento, ¿verdad? De tu espacio. Escucha mi testimonio TV. Bendito Dios. Wow. Ministra, entonces, ¿a qué edad empiezas, verdad, a conocer lo que es el camino del Señor? Bueno, cuando yo si lo que tú quieres saber es cuando yo me arrepentí, cuando yo me convertí a Jesucristo, pues yo me convertí como a los 22 años. La primera vez que yo me convertí fue cuando yo tenía como 15 años. Me convertí con mi abuela en su casa. Cuando eso yo vivía con ella. Porque después nosotros estábamos una parte aquí y una parte allí. O sea, nos separaron. Y yo estuve un tiempo viviendo de nuevo con mi abuela. Ahí ella me ganó para Cristo y yo me convertí, tenía 15 años, pero era una adolescente. Gloria a Dios. Entonces yo recuerdo que cuando yo me convertí a Jesucristo ese día, en mí comenzó a pasar algo. Y era que yo tenía sueño profético. El Señor comenzó a mostrarme cosas del mundo espiritual a través del sueño que yo no entendía, pero a mi abuela yo se la decía y ella me explicaba. También comenzó a pasar algo en mí, que era que la persona hablaba en su mente y yo la escuchaba. Wow. Yo la escuchaba cuando la persona hablaba y yo le respondía, pero la persona me decía, pero que yo no te dije, yo no he hablado. Pero ya eso no pasa ahora, ¿verdad? Porque ese tipo de dones así no son dones que tú lo puedes controlar, sino que son dones que es el Espíritu Santo el que lo hace. Wow. Es igual que el don de interpretación. Tú no interpretas la lengua cuando tú quieres. El Espíritu Santo, el dueño del don, es el que maneja el don en nosotros. Gloria a Dios. Y Él es el que lo activa en el momento que Él quiere. Wow. Ministra, en algún momento que yo haya estado pensando algo, ¿usted se ha dado cuenta? No todavía. Y si ha pasado, no lo recuerdo. Porque en realidad no es que yo me doy cuenta que la persona está pensando. No sé si tú recuerdas una vez, cuando nosotros estábamos en la iglesia a la que pertenecíamos, que yo escuché a alguien que había dicho algo y pensé que había sido tú. Y tú me dijiste que no, que fue el que estaba alante de ti. Pero él no lo habló, él lo pensó y yo lo escuché. Y yo estaba bajo la unción, porque es un don que no se activa cuando yo quiero. Es como por señal, es una señal. Hay que estar bajo la unción para poder... Wow, ¿cómo fue? Exactamente. Pero después, al yo ser un adolescente y no tener una vida constante de oración, de búsqueda, de ayuno y esas cosas, yo me fui enfriando y terminé descarriando. ¿Y no descarriándose? Sí, porque lo que tenía eran 15 años. Bueno, eso va a ser en la segunda parte, ¿verdad? En la segunda parte vamos a hablar, ¿verdad?, de su descarriamiento, lo que pasó fuera de los caminos del Señor y cómo volvió al camino de Cristo Jesús. No, porque no fue ahí. Gloria a Dios. Ministra, un consejo para esos jóvenes, esas jóvenes, ¿verdad?, que no tienen su padre con ellos, que su padre está en los Estados Unidos o no están con ellos. Un consejo para que ellos puedan entender que sí se puede en el nombre de Jesús. Bueno, el Salmo 27, versículo 10 dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Así que solamente hay que acercarse a Jesucristo. Gloria a Dios. No hay nada, ninguna herida, no hay nada que Jesucristo no pueda sanar, no hay ninguna situación que Jesucristo no pueda cambiar. No hay que vivir en depresión, no hay que vivir en soledad, no hay que vivir lleno de amargura. Jesús te ama y Jesús quiere salvarte, quiere sanarte, quiere restaurar tu vida. Papá y mamá están por un tiempo,
pero tu vida eterna depende de tu relación con Dios. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Amén. Mitra, vamos a orar para que bendiga esa audiencia y para aquellos que quieren liberación, que necesitan liberación, puede dar su número de teléfono para que la contacten, ¿verdad? Para que ore por ellos por liberación, porque pueden recibir su liberación a través del teléfono, porque quien lo hace es Jesucristo. Amén. Mi número de teléfono es 829-453-4367. Bendito Dios. Ore, ¿verdad? Bendiga esa audiencia con una oración poderosa en el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu gran bondad. Pedimos delante de ti, Señor, por cada persona que está viendo y escuchando, Señor, esta transmisión. Te pedimos, Dios mío, que ahí donde esa persona está, sea tu Espíritu Santo, Señor, consolando su dolor. Sea tu Espíritu Santo, Señor, pasando su mano, Dios mío. Sea tu Espíritu Santo fortaleciendo, guiando, guardando, Señor, supliendo la necesidad de amor, de afecto, Padre, que necesita cada uno de los que están oyendo hoy este testimonio. Que tú sabes ser el Padre y la Madre que nosotros necesitamos, Dios eterno, aleluya. Te damos gracias, Señor. Yo te pido que tú los cubras con tu sangre, Jesucristo, y que los guardes del mal. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No te olvides suscribirte, comparte, bendícelo, bendice otras vidas. Amén. Activa la campanita para que te llegue todo el contenido. Recuerda que Cristo viene. No te quedes.